dar clase porque curso de anatomía. Y si ustedes se recuerdan, pues platicamos que es anatomía. En anatomía mencionábamos que es una parte de la ciencia biológica que estudia, ¿sí?, la forma, la estructura, la disposición de los diferentes estructuras que conforman el organismo animal. Mencionamos adelante estudios de la anatomía. ¿Cuáles son los estudios de la anatomía? Los métodos para estudiar anatomía. Ok, la sistemática, que como su nombre lo indica, sirve o estudia a través de sistemas, como el sistema óseo, muscular, articulaciones, sistema digestivo, etcétera, ¿verdad? Que es la forma básica de aprender la anatomía. Sí, es la que usamos acá, porque es la primera que vamos a usar. Y luego viene la topográfica, que también se le conoce como regional, que es la que va a agarrar regiones del organismo animal. Póngale la región costal, es la región de las costillas. Entonces, va a haber piel, va a haber subcutáneo, va a haber los músculos que están en esta región, pueden ser los intercostales externos, internos, el serrato dorsal femoral, el serrato dorsal caudal, los elevadores de las costillas, puede ser parte del lobito abdominal externo, etc. ¿Sí? Y luego de la región costal ya vendrá la parte del recubrimiento interno, ¿verdad? Que es la pleura parietal. Y luego tenemos la aplicada. La aplicada es lo mismo que la regional topográfica, pero ya con un fin aplicado. Significa, vamos a aplicarlo a cirugía. Vamos a tener una cirugía lo más frecuente, común y todo, que es una esterilización de una perra, una gata. Entonces hablamos de una región esternopúbica. Y ahí vamos a ver la piel, la línea alba o blanca. Vamos a ver las aponeurosis de los músculos abdominales. ¿Qué músculos están interviniendo ahí? Pues prácticamente los rectos del abdomen, las aponeurosis de los músculos público abdominal externo, interno, recto del abdomen, ¿verdad? Vamos a hablar del peritoneo parietal y ya después vendrá la parte de la localización del útero, ovarios. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir aprendiendo. Y luego hablamos nosotros de términos topográficos, términos de dirección. Cuando hablamos de los planos corporales, mencionamos un plano medio. El plano medio, los planos no son más que imágenes que pueden ser reales o imaginarias, ¿sí? Que vamos a unir dos puntos. Tenemos el plano medio, no medial, medio, ¿sí? Y es el que divide longitudinalmente el cuerpo del animal en dos partes iguales o similares, ¿ya? Entonces, luego vienen los planos sagitales. Son planos paralelos, o sea, que van a estar a la par, que cuando los miramos van a ir también longitudinalmente, pero no se van a unir nunca. Entonces van a ser así cortes rectos, pero no dividen el cuerpo del animal en dos porciones iguales, sino que van a ser desiguales. Luego tenemos un plano transverso, es el que divide el animal en una porción craneal y una caudal, que va a ser perpendicular al plano medio. No me digan solo perpendicular, porque no sabemos a qué va, tenemos que completar al plano medio. Divide una porción craneal y una caudal. Luego tenemos el plano dorsal, ¿verdad? Que divide una porción dorsal y una ventral. Y que va a cortar el plano medio y el plano transverso. ¿Sí? Bueno, y luego hablamos de los términos topográficos, ¿verdad? Y términos de dirección. Dijimos craneal. Cualquier parte de cualquier órgano o estructura que está más cerca del cráneo. Caudal. Cualquier parte de un órgano o estructura que está más cerca del apéndice caudal, o para ustedes todavía cola. ¿Cierto? Luego hablábamos de dorsal. Es la porción que se encuentra más cerca, adelante, al lomo del animal o al dorso. ¿Sí? Ventral. La porción del cuerpo del animal, hueso, bueno, aquí sería cualquier estructura, ¿verdad? Más cerca del vientre o de la sustentación. Luego tenemos términos específicos para la cabeza o el cráneo, lo que está más adelante, aquí voy a hablar todavía así, pero después ya no, ¿verdad? Lo que está más cerca de la cara o rostro, cráneo. Y lo que está hacia más cerca de la cola, caudal. ¿Sí? Eso es para la cabeza. Para los miembros, tenemos proximal. ¿Qué es proximal? ¿De qué? Ok, o sea, ahí tenemos que completarlo, ¿verdad? Va bien, pero completo.
va a ser la parte del miembro, porque es el miembro, ¿verdad? Mira, aquí hay escritores, ¿no? Vamos, por favor, a ver, no cortemos lugares, ahí hay otro, allá. Levanten ahí, que no se me suena. La parte de un miembro que se encuentra más cerca al tronco del animal. ¿Sí? Si hablamos de la tibia, es la parte más proximal. Si hablamos del fémur, es la parte más proximal. Si hablamos del metatarso, adelante, es la parte más proximal. Ahí hay lugares, vamos. Los compañeros que están por ahí, ayúdenles a decir dónde hay lugares, por favor. Muy bien. Y luego tenemos el término medial, que es el que se encuentra más cerca de qué? Del plano medio. El plano medio está aquí, cabal, en la mitad. Longitudinalmente, entonces esta parte es medial, ¿cierto? De esta costilla, esto es medial. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y lateral, más alejado del plano medio. Entonces va a ser esta parte de acá. No es bueno, si no tuvo también, ¿verdad? Pero no. Esta parte de acá, la costilla, esta sería lateral. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Después del tarso o del carpo, lo que aquí era craneal, aquí va a ser dorsal. ¿Por qué? Porque está inclinadito así, está yendo para arriba. Dorsal y lo contrario, que va a ser hacia arriba. Y esta parte de aquí, para que está más yendo hacia el carpo superior, se llama palmar en el miembro torácico. En el miembro pélvico, después a partir del tarso, dorsal y aquí plantar, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y en los dedos, lo que preguntaban la vez pasada, bueno, dijimos que para los que son multidigitales, o sea, que tienen varios dígitos, va a ser hacia afuera del plano medio, abaxial, o sea, axiales más cerca del plano medio y abaxial más lejos. Me preguntaban, en el equino normalmente, como no es, solo es un dedo al final, no sería así, pero algunas literaturas lo pueden mencionar. Pero se da principalmente los que tienen varios dedos. ¿Estamos bien? Y luego hablamos de las ramas de la anatomía. Solo hoy voy a repetir así muy completo todo, porque no había gustado. Pasen. Por favor, si hay ahí algún escritor ahí, mira, díganles, ahí hay otro donde está la mochila del joven, y ahí hay otro donde está el suéter del joven. ¿Sí? Entonces, ¿qué es estesiología? A ver, no es osteología. Los órganos y sentidos, ¿verdad? Los sentidos. ¿Qué es esplasmología? Los órganos o vísceras, muy bien. ¿Qué es sidesmología? ¿Alguien? Sidesmología. Es lo mismo que artrología, se lo mencioné. Articulaciones. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar acerca, ya hablando específicamente de osteología, vamos a hablar de qué es osteología. Es la rama de anatomía que va a estudiar el esqueleto. ¿Sí? ¿Y qué es el esqueleto? Es un armazón, un conjunto de huesos, ¿sí? Que están formando toda la estructura del organismo animal. ¿Cómo? Y que le van a dar soporte. El esqueleto es un conjunto de huesos, un armazón, que compone una estructura firme que le da soporte al organismo. Protege órganos internos, ¿ya? Y que junto con estructuras como músculos y como articulaciones también permiten la locomoción. ¿Okay? Y para su estudio, el esqueleto lo dividimos en tres partes. El esqueleto axial, el esqueleto apendicular y el esqueleto esplácnico. Entonces, si bien es cierto, esqueleto es el conjunto de huesos, también pues, más o menos vienen siendo los huesos. Entonces, ¿qué es el esqueleto axial? El esqueleto axial está formado por aquellos huesos que se encuentran en el eje longitudinal del animal. Entonces, si nosotros miramos qué hay en el eje longitudinal, miren, este es el plano medio. ¿Qué hay en el plano medio? Y eje longitudinal. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Víctor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es todo esto que estoy tocando acá? Ok, columna vertebral. ¿Qué es esto? ¿Ah? El cráneo. También está en el eje longitudinal. ¿Qué son estas? Costillas. También está en el eje longitudinal.
¿Y aquí qué falta? ¿Qué hay aquí? El No. esternón. ¿Estamos? Entonces, el esqueleto axial es el conjunto de huesos, ¿sí?, que se encuentran dispuestos en el eje longitudinal, formados por el cráneo, todos los huesos del cráneo y cara, ¿va? Los huesos de la columna vertebral, las costillas y el esternón. ¿Se va entendiendo? El esqueleto apendicular es la segunda división. Son todos aquellos huesos que están formando los miembros. Y nosotros ahora sí con miembro pélvico. ¿Qué hueso es este? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? David, ¿qué hueso crees que es este? No importa si no lo sabes, pero ahorita estamos interactuando. Es el húmero, ¿correcto? Es parte del esqueleto apendicular. ¿Por qué? Porque está en un miembro torácico. ¿Ya? ¿Qué hueso es este? La tibia. Entonces, también es parte del esqueleto apendicular, que está en el miembro pélvico, ¿cierto? Y el esqueleto esplácnico, ¿qué dijimos que era esplagnología? Vísceras. El estudio de vísceras. ¿Qué son vísceras? Órganos, tejidos blandos. Entonces, ¿qué es esqueleto? Vamos, entonces aquí no es memoria. Sí necesitamos memoria, pero necesitamos que piensen y que relacionen. ¿Esqueleto qué dijimos que era? Un conjunto de huesos, un armazón. Eso podemos decir que son los huesos. Y entonces, esqueleto, huesos. Esplácnico, vísceras, tejidos blandos. Entonces, ¿qué son? Huesos que se encuentran en los tejidos blandos. ¿Se dan cuenta? Y ejemplos de estos tenemos: el perro tiene el os penis, el pene del perro y del gato tienen hueso, el del hombre no. ¿Sí? Está el os clitorianus, es el hueso que tienen el clítoris de algunas especies como la perra. La mujer no lo tiene. Está el os oculi, es el hueso que presentan en los ojos de algunas aves. Está el os corvis, que es el hueso que presentan algunas especies en el corazón, como los bueyes. ¿Por qué los bueyes y no el novillo? ¿Qué es un buey? Tal vez no lo conocen mucho porque ya casi no hay en nuestro medio, pero ustedes son muy jóvenes. Pero ¿alguien sabe qué es buey? No buey, va. Buey. ¿Ah? ¿Alguien? Toro castrado. ¿Un? Toro castrado. Entonces un novillo es un toro castrado. No. ¿No es un toro castrado? No. Claro que sí, los castran a los novillos. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un buey y un novillo castrado? Pues si es joven. Es la edad. ¿Usted nadie ha oído de un buey? Nadie. ¿Tú? Nadie. Bueno, no importa. Hoy lo van a saber si no lo sabían. Hace mucho tiempo, cuando todavía saben qué es arar. Sí. ¿Qué es arar? ¿Ah? Entonces darle vuelta a la tierra, hacer surcos, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para sembrar. Entonces, ahora se utilizan tractores que traen su arado y todo el rollo, ¿va? Pero antes, lo que hacían es que pasar adelante, enséñenle dónde hay una escritora ahí a su compañero, por favor, ahí hay una mochila, mira, ahí hay una. Antes que sea esa mochilita, se la pueden quitar para que se siente su compañero, por favor, muchas gracias. Entonces, hace mucho tiempo no estaba mecanizado. Entonces hacían a los toros para darles mayor fortaleza y quitar, por fortaleza en el sentido de que iban a depositar más grasa, ¿va? Pero principalmente también para que no tuvieran hormonas sexuales, aunque siempre las van a tener, pero en mucho menos cantidad, les esterilizaban, castrándolos. ¿Sí? Que castración es un término de campo, en anatomía se llama orquiectomía, ¿verdad? Pero entonces, ellos ya no se distraían, que pasaba una vaquita haciendo de medio ojitos y todo, ya, que pase, ¿va? Así como pasaba en el tiempo anterior cuando los hombres que cuidaban a las reinas y las princesas también, ¿verdad? Y de los eunucos, ¿verdad? Porque así no había esclavo, ¿va? Entonces, lo mismo. Entonces, estos bueyes, así se les llaman, eran esos toros, esos machos de bovinos, eran esterilizados y se utilizaban para trabajo. Y el principal trabajo era arar la tierra. ¿Ya?
Entonces estos güeyes, ¿cuánto dura si uno que tenga conocimiento de campo, un toro semental, aquel que está entero, que sirve para reproducción, ¿cuánto tiempo le dan de vida? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Nadie es de campo aquí? ¿Nadie tiene relación con los toros aquí? ¿Nadie sabe nada? Pues bueno, después de unos 10, 12 años tal vez. ¿Ah? Pero sí, ¿verdad? Entonces, pero un güey llegaba a los 17 años, porque hasta que aguantara al pobre para poder sacar la tarea, ¿va? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque entonces, como pasaba más tiempo, daba suficiente tiempo para que un tejido cartilaginoso que se encuentra alrededor del origen de las arterias del corazón se osificara y formamos los dolores. Bueno, ese es el plástico, ¿verdad? Pero vamos. ¿Cómo clasificamos los huesos? Los huesos los vamos a clasificar en 4 formas, ¿sí? Que va a ser principalmente por su forma, con base a la forma, ¿ya? Y los vamos a clasificar en estos 4. En huesos largos, huesos cortos, ¿sí? Vamos a ver huesos planos y huesos irregulares. ¿Estamos? Esa es la clasificación por forma o con base a la forma. Largos, cortos, planos o irregulares. ¿Verdad? ¿Qué son los huesos largos? Son aquellos huesos que van a tener un alargamiento. Es una estructura conocida como cuerpo o diáfisis y un ensanchamiento en sus extremos que se conocen como extremos o epífisis. ¿Ya? Entonces, los largos tienen un alargamiento central que se conoce como cuerpo o diáfisis y en los extremos son más ensanchados y se conocen como extremos o epífisis. ¿Estamos bien? Normalmente estos huesos largos se encuentran en los miembros y sirven como palancas que junto con las inserciones musculares y articulaciones permiten la locomoción. ¿Estamos bien? Tenemos los huesos planos. Los huesos planos son huesos que están formados por 2 capas, ¿sí? De huesos, una externa y una interna. Y como su nombre lo indica, son planos, o sea, son bastante extendidos. Y en medio de esas 2 placas del hueso compacto, externa e interna, hay un tejido esponjoso, ¿sí? Que son como maítas. ¿Ustedes han visto las esponjas? Pues más o menos así es en medio, ¿ya? Y estos, pues prácticamente cumplen la función de proteger órganos. Entonces van a estar cerca del tórax, cerca de la pelvis, la cabeza. ¿En la cabeza qué van a proteger? El cerebro. En el tórax, como aunque las escápulas están en los miembros torácicos, pero están prácticamente cerca del tórax. Junto con las costillas, porque las costillas no están planas, van a proteger el corazón y los pulmones. Y los huesos de la pelvis, ¿ven? Van a proteger órganos de la reproducción y vejiga urinaria. ¿Ya? Tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos que las dimensiones de largo, grosor y anchura son muy similares. Y estos huesos tienen la función de amortiguar y la función de permitir movimientos muy específicos. ¿Y dónde están ubicados? Principalmente en el tarso, en el carpo, ¿sí? En la muñeca, ¿ven? La muñeca, todos los movimientos que haga, y en el tarso, que es el tobillo. Aquí están los desamuideos que están también por ahí, ¿verdad? Amortiguación y permitir movimientos muy específicos o diversos. ¿Ya? Aquí tenemos los huesos del carpo, los del tarso, aquí tenemos una falange, cada uno desamuideos, por eso ya lo van a conocer. Y los huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos que no tienen una forma definida. ¿Sí? Principalmente están dispuestos en el eje del animal. O sea, si la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero si la mayoría están en el eje del animal, ¿a qué tipo de esqueleto pertenecen?
¿Ve? Axial. Ya usted ya va a razonar, ¿se da cuenta? Entonces vean las vértebras. Las vértebras. Vean una vértebra. Tiene una forma irregular, ¿cierto? Son otras vértebras que se llama, ese es el sacro. ¿Vean? Como parece como un avioncito, una nave espacial, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos los huesos cortos, que son los del carpo. ¿Ya? Y tenemos un hueso plano. ¿Qué lo va pasando ahí? Solo que al final están cortados. Si no, no, de verdad. Si no, si las varas se robaron algunos, perdieron el examen. ¿Sí? Igual en el laboratorio están montadas que se pierden, ya no se da, o no, o se destruye un poco, llevan trabajo, ¿verdad? Entonces, los huesos irregulares son aquellos huesos que no tienen una forma específica. La mayoría están dispuestos en el eje del animal, o sea, en el leto axial. También aquí, aunque miremos que son grandotes, la verdad, ahí están formados por diferentes huesitos de diferentes formas, son bien irregulares, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Estos son los huesos planos, que lo que sucede es que adentro del hueso plano, entre las dos placas, en medio está un tejido esponjoso, un hueso esponjoso. Bien, ¿cuáles son las funciones de los huesos? ¿Sí? Funciones de los huesos. Pues van a tener diferentes, ¿verdad? Van a dar un soporte al organismo del animal, ¿cierto? Entonces, soporta los tejidos blandos y mantiene la postura. Vean, el esqueleto es un conjunto de huesos. Y al ver esto, nos da una estructura firme. ¿Sí? Hay un soporte. Y junto con la inserción de estos tejidos, van a mantener postura, van a permitir también que haya palanca, principalmente en los miembros largos, en los huesos largos que están formando los miembros, ¿cierto? Y permiten la locomoción. O sea, la primera que era la postura, ¿cierto? Aquí va a permitir, a través de la inserción muscular, que sirvan como palancas y permitir la locomoción. ¿Ya? Tenemos ahí, básicamente, va a permitir que este individuo se mueva, ¿verdad? ¿Qué hacen los huesos planos, dijimos? Protección de órganos. Entonces, los huesos también sirven para proteger órganos o tejidos blandos. Principalmente, digamos, la escápula y el tórax, los del cráneo para el cerebro, los de la pelvis para los órganos de reproducción y la vejiga urinaria. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Muy bien. Vean, estos prácticamente adentro de esto que hay, los tejidos cartilaginos. Y etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Van a proteger los órganos vitales, ¿cierto? Bien. Otra función es la hematopoiesis. ¿Qué significa hematopoiesis? ¿Qué es hema? Sangre. ¿Sí? Entonces, va a dar origen a la sangre. ¿Sí? En la médula ósea, principalmente de los huesos largos, existe la producción de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya? Por eso es que cuando hay depresión de la médula ósea, puede haber anemia. ¿Sí? Hembras con muchos estrógenos van a bloquear van a deprimir la médula ósea y puede tener anemia. ¿Sí? Algunos medicamentos pueden deprimir la médula ósea y producir anemia. Para que se produzca los glóbulos rojos en la médula ósea se necesitan de hormonas. Cuando hay insuficiencia renal, en los riñones se produce una hormona que va a estimular la producción de glóbulos rojos, y cuando hay fallo renal y no se produce la hormona, ¿sí? Entonces hay anemia. ¿Sí? Okay. Perdón. También es depósito de calcio y fósforo, otra función.
depósito de calcio y fósforo, ¿ya? Y ese depósito se va a utilizar en diferentes estados metabólicos. Normalmente, la relación en la sangre, cuando nosotros medimos en la sangre la cantidad de calcio y la cantidad de fósforo, deben haber el doble de fósforo, el doble de calcio que de fósforo, o sea, 2-1. Si por alguna razón el animal, su dieta es a base de mucha carne y poco calcio, ¿qué sucede? Como tiene que mantener la relación 2 calcio y 1 fósforo, pero están dando demasiado fósforo, tiene que mantenerse esa relación. ¿Y de dónde va a sacar el calcio? De los huesos. ¿Y entonces qué va a pasar? Van a haber descalcificación de los huesos, puede haber raquitismo, puede haber osteoporosis, etcétera. ¿Me explico? Entonces vean todo lo que funciona alrededor de un pinche hueso, ¿va? Que realmente no es pinche, ¿va? Pero cuando lo vemos así, parece, ah, está el fémur, pero todo lo que sucede ahí, vamos a ver en un ratito la estructura de un hueso largo, todo lo que tiene. Y el hueso es un tejido vivo, tiene vida, tiene sangre, ¿ya? Entonces, es importante. Si usted se fractura, ¿cómo cree que se va a regenerar? ¿Cómo cree que va a formar callo óseo y se vuelve a consolidar? Porque tiene vida, porque tiene soporte sanguíneo. Si no, no pasaría nada, ¿no? Se queda todo derecho. ¿Sí? Entonces ya hablamos de los huesos con base a su forma. Dijimos largos, planos, cortos y irregulares. ¿Qué es esto? Un hueso largo. Vemos que hay el cuerpo o diáfisis es alargado y sus extremos son anchos y se llaman epífisis, ¿cierto? Vean, el epífisis proximal y distal. Aquí empezaron ustedes, aparte de decir yes y no, ya empezaron a pedir comida, ¿va? Ustedes ya no van a llorar, ¿verdad? Sino que ya empiezan a decir, I'm hungry, ¿verdad? Entonces, ya algo ahí, ¿va? Entonces, aquí a epífisis es el ensanchamiento proximal, ¿ya? De hueso largo. Y aquí está la epífisis distal, que es el ensanchamiento distal, ¿verdad? Que está más alejado del tronco, ¿eh? Ya van agarrando onda, ¿verdad? Y este es el cuerpo que se llama diáfisis, que es el alargado. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Qué función tienen? Eso es un repasito porque yo lo hablé ya, ¿verdad? Ya lo dije, pero de todos modos, función de palanca, ¿para qué? Para la locomoción y de sostén para mantener la postura, ¿cierto? ¿Ok? Los planos son aquellos que tienen 2 dimensiones, 2 placotas de hueso en medio tiene tejido esponjoso, ¿verdad? Me lo preguntaste, ¿verdad? En medio tiene tejido esponjoso. O sea, las presentaciones a uno le sirven para que ustedes lo vean, no para leer, ¿verdad? O sea, ustedes sí, ¿verdad? Pero no va a estar ahí leyendo, entonces, ¿para qué va? ¿Sí me explico? Pero eso es para ayudarlos a motivarlos a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces hay una escápula, miren, una escápula está planita, tiene dos capas de tejido compacto y en medio va a tener ese tejido esponjoso, ¿de acuerdo? Ese tejido esponjoso también sirve para hematopoiesis y la mayoría de los huesos esponjosos duran más tiempo produciendo más sangre. O sea, cuando veamos en un momentito la composición de un hueso largo que tiene médula ósea, esa médula ósea al principio es roja, entonces empieza a haber un poco de tejido adiposo, se vuelve amarilla y disminuye un poco la eritropoiesis. Pero el esternón, cuando veamos que también es planito, tiene mucho tejido esponjoso y de toda la vida genera sangre, ¿verdad? Entonces, solo para que más o menos vayan a ver. ¿Ok? ¿Cuál es la función, dijimos, de los planos? ¿Sí? Una consulta de qué está hecho ese tejido esponjoso. De hueso. Pero la diferencia del hueso compacto, el hueso compacto es lo duro. El hueso esponjoso son laminillas que van en diferentes formas. Sí, como que fuera poroso, ¿verdad? Son laminillas que le dan una textura más o menos porosa. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Para qué servían los huesos planos? Protección de tejidos blandos de órganos, ¿cierto? Y también, vean, como son bien largos, o sea, los planos tienen mucha superficie, entonces también van a permitir la inserción muscular, ¿ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a tener mayor superficie de inserción muscular. ¿Ok? Los huesos cortos, ¿sí? Esos huesos cortos que mencionamos,
que van a servir para amortiguar, ¿sí? Entonces, saltamos, los animales saltan, corren, ahí se está amortiguando en cierto modo. Movimientos muy diferentes, específicos, diversos, complejos, ¿verdad? ¿Ok? Y los huesos irregulares no tienen una forma definida. ¿Dónde están dispuestos? En el eje del animal. En el eje del animal. Entonces, la mayoría, no todos, ¿verdad? La mayoría van a estar formando el esqueleto axial. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente también son impares, no todos, pero la mayoría, ¿verdad? Porque como las vértebras, ¿verdad? Ok. Y hablamos acerca de los huesos, que son tejidos vivos, tienen sangre, crecen, ¿sí? No se reproducen y mueren, no, ¿verdad? Pero sí crecen. Crecen en un periodo determinado, y vamos a ver ahorita, porque tienen principalmente los huesos largos, ¿verdad? Pero todos crecen porque tienen centros de osificación, que al principio es tejido epifisiario, cartílago, que permite el crecimiento en longitud, principalmente. ¿Cuál es la función de los irregulares? Los irregulares servir de eje, pero no tienen una función muy específica, ¿verdad? Sino que lo que se puede comprobar es que están formando principalmente, no exclusivamente, pero principalmente el esqueleto axial, ¿sí? Y como es un eje, pues mantiene más o menos la postura, pero no en cuanto a soporte, sino en dirección, ¿verdad? Entonces, los huesos, como son tejido vivo, pueden dañarse y también se pueden reparar. Si ustedes se fracturan un hueso, ojalá que no, pero luego el médico, el traumatólogo, ya sea lo alinee con un casquete de yeso o les tenga que operar con una placa o unos clavos, y ahí ya alineadito, pues se va a consolidar, ¿verdad? Que para ustedes la consolidación todavía se va a pegar, ¿verdad? Pero ya después van a ir por ahí. Entonces ahora vamos a hablar, ¿sí? ¿Ven cómo va con un orden lógico para que se vaya entendiendo? Entonces hablamos que es tejido vivo. Si tiene tejido vivo, miren todo lo que tiene que tener. Entonces vamos a hablar de la estructura de un hueso largo. Principalmente un hueso largo, porque es donde están todas las estructuras. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Todo lo que está ahí tiene un hueso largo. El día jueves, cuando les pregunte a ustedes, digan las estructuras de un hueso largo, ahí están. ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿qué es diáfisis? Ya lo vimos. ¿Ah? La parte larga, es el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué son epífisis? Son los extremos. ¿Y qué características tienen los extremos? Lo ven anchos o engrosados, ¿cierto? Ya las primeras dos, baja, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Baja. Vamos a ver cartílago epifisiario, ahorita vamos a enumerarlos. Se los pueden diciendo que el cartílago epifisiario es donde crece en longitud, pero vamos a ver, la metáfisis es la parte intermedia entre la diáfisis y la epífisis, esta parte de aquí donde se empieza a ensanchar. Y miren, aquí, ¿cómo te llamas? Dulce. Mire, Dulce. Mire ese tejido que está acá. ¿Qué apariencia tiene? Esponjoso, ¿verdad? Entonces, la metáfisis, que vamos a ver en un momento, que es la parte del hueso, ¿sí? Que es intermedia entre la diáfisis y la epífisis, como que es una etapa de transición, ¿verdad? Ya está formada por tejidos esponjosos, ¿verdad? Ok, perdón. Y aquí tenemos cartílago articular, aquí los extremos de los huesos largos, donde se va a articular con otro, está recubierto de un cartílago, ¿ya? Para articularse. Periósteo, una membrana externa donde se va a reparar, que se va a formar hueso, va a crecer el grosor, ya lo vamos a ver. El endósteo, una capa interna que cubre la cavidad medular y es la que está quitando hueso para que no se rellene la cavidad medular. ¿Sí? La cavidad medular es este espacio que está aquí adentro y que está ocupado de la médula ósea. Entonces ahora hablemos de la diáfisis. Eso fue así bien rápido, pero ahorita vamos a hablar más detenidamente. ¿Qué es la diáfisis? Es la parte larga intermedia del hueso largo, es el cuerpo, ¿sí o no? Bien, está formado por hueso compacto, que es el hueso duro, ¿ya? Es cilíndrico, ¿eh? Y está ubicado en el centro del hueso largo. Porque ¿qué está en los extremos del hueso largo? Las epífisis, ¿verdad? Entonces, hablamos del cuerpo,
es esta porción del hueso compacto, cilíndrico, ubicado en el centro, y también se le llama cuerpo. O sea que diáfisis y cuerpo son sinónimos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Todo claro? ¿O no entendieron nada? Espero que todo claro. Epífisis, ya lo veamos. ¿Qué son epífisis? Son los extremos del hueso largo. Son ensanchados. ¿Ya? Muy bien. Va a existir una epífisis proximal, porque los huesos largos dijimos que ¿dónde están principalmente? En las extremidades. Entonces vamos a tener una epífisis proximal. ¿Qué es eso? ¿Ah? Está más cercana al tronco. Y una epífisis distal más alejada del tronco. ¿Ya? Ya, después de decir I'm hungry, ya dicen I want ham. Ya dicen un jamoncito, así todos tartamudeando un poquito, así también, pero se vale, ya van aprendiendo, ya van balbuceando sus palabras de anatomía. ¿Sí? Entonces, proximal es esta, distal es esta, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos, cartílago epifisiario. ¿Qué es epífisis? Extremos, ¿cierto? Extremos. Entonces, cartílago epifisiario, vean, este es un dibujo todo desgraciado que saqué de internet, pero sí. Vean, aquí está parte del cuerpo. Aquí va a ser donde está rayado acá, que es el cartílago epifisiario, porque ahí está, es una línea de crecimiento. Y aparte también como si yo pongo una llave, y aquí para acá es como la metáfisis, ¿verdad? Y aquí va a ser la epífisis. Entonces aquí donde está esa línea así toda pegada, la vamos a ver, que prácticamente este es un corte histológico, que ya no se mira tan desgraciado, pero mira aquí la linecita como media azul, ¿qué? Violeta. Entonces en un corte histológico se mira bien este, ¿verdad? Y en una radiografía se mira oscuro como si estuviera fracturado. ¿Sí? ¿Ven? Mira. Entonces ustedes no saben, podrían decir, ese se está fracturado, se rompió el hueso. Cualquiera yo también lo podría decir si no supiera. Pero a partir de hoy, si no lo sabían, ese es un hueso de un animal joven. ¿Ya? Entonces, como es un animal joven, ¿por qué sé que es un animal joven? Porque esta línea que se mira aquí de separación es el cartílago epifisiario. ¿Ya? Porque está cerca de la epífisis. Y este es el otro de abajo. Este es de un fémur distal y de la proximal de la tibia, proximal del peroné. ¿Y qué es el cartílago epifisiario? Es un tipo de cartílago que permite el crecimiento del hueso en longitud. ¿Ya? O sea que cuando este animal se vuelva adulto, ya no se va a ver esta línea. Y ya no crece. Así como ustedes ya se quedaron. Ya se regaron. Por más que querían, ahí se quedaron. Ya sus huesitos ya no tienen eso. Ya se cerró. Entonces, ese cartílago epifisiario es un cartílago que se encuentra cercano a los extremos, ¿cierto? Y que permite el crecimiento en longitud del hueso de un animal joven. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Metáfisis. La metáfisis es la parte de transición o la parte intermedia entre el cuerpo o diáfisis y el extremo o epífisis. Vuelvo a repetir porque me hicieron cara como que saber qué estoy hablando. Aquí sí ya les empecé a hablar. I'm hungry. I want ham and cheese and some bread. Entonces ya se me entendieron, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar. Vean, esta parte de hasta aquí más o menos, ¿verdad? Este es el cuerpo, ya, ¿cierto? La epífisis ya está en ensanchamiento, pero hay una parte intermedia o de transición entre la diáfisis y la epífisis, que es este ensanchamiento que está acá. ¿Ya? Entonces la metáfisis es esa parte. La parte intermedia, una parte de, ¿qué se llama? ¿Qué significa transición? Que va dando paso a un cambio, ¿verdad? Que primero, si digamos, esto es rojo y esto es azul, ese paso va a estar como mezclándose, ¿cierto? Ya como un ¿qué? Moradito, ¿va? Entonces,
Es ese paso entre el cuerpo y la epífisis en la metáfisis. ¿Se entendió? No. No. ¿Quién dijo no? ¿No lo entendiste? Que la respuesta otra vez. Ese es el cuerpo y este es el extremo. ¿Sí? Esta es la diáfisis de la epífisis. Entre la diáfisis y la epífisis hay una porción intermedia que se llama metáfisis, que es la porción en la cual va haciendo una transición del cuerpo a el extremo. ¿Cierto ahora o no? Muy bien. Entonces ahí por eso lo encerré aquí en esta llavecita. ¿Ven? ¿Qué es esto? Dulce. Hoy vas a soñar con eso. Un tejido esponjoso, ¿cierto? Entonces la metáfisis tiene tejido hueso esponjoso. Entonces, ¿qué es el hueso esponjoso? Me dijeron como poroso. ¿Sí? ¿Verdad? Pero aquí hay producción, aquí en la médula ósea es muy buena para producir sangre. ¿Ok? Muy bien. Hueso compacto. Ya hablamos de diáfisis, ya hablamos de epífisis, ya hablamos de cartílago epifisiario donde crece en longitud, ya hablamos de metáfisis, que es la etapa de transición entre el cuerpo y el extremo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de hueso compacto. El hueso compacto son láminas duras, ¿sí? Son láminas, es el puro hueso que está recubriendo externamente el cuerpo del hueso. Entonces veamos son dibujos, esos no son míos, obviamente es de internet, ¿verdad? Pero miren esta porción de aquí, miren, ahorita miren, porque ya les voy a subir un folleto para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? que es la estructura de mi curso, más no es solo mi curso, porque ahí es lo que yo traté de resumir, pero un libro, vale, o sea, esa es solo la estructura, y lo que yo digo aquí complementa, o sea, que no se queden solo con eso, ¿verdad? Pero vean acá, entonces, este es el cuerpo, y esta porción de aquí para acá es el hueso compacto. Entonces, es una estructura, son láminas duras que están recubriendo externamente el cuerpo del hueso largo. ¿Ya? Y es la parte más dura de ese hueso. ¿Está claro? ¿Está claro por acá? Sí. ¿Sí? Ahí está, miren, nos da Regina María. ¿Ok? Y este tejido duro, ¿ve? Óseo que estaba cubriendo principalmente las partes laterales de la diáfisis o cuerpo del hueso largo. ¿Ok? Muy bien. Hueso esponjoso, dulce. ¿Sí? El hueso esponjoso está formado por laminillas de hueso en diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Y le dan esa apariencia como de esponja, como poroso al hueso. Situado en el hueso largo, ¿dónde se sitúa? Las extremidades, sí, pero ¿en dónde? El hueso largo, tal vez no pregunté bien. El hueso largo es las extremidades, estamos hablando de la estructura del hueso largo. Entonces, el tejido esponjoso, ¿en qué parte del hueso largo se ubica? La mitad. ¿Verdad? Principalmente, ¿sí? Pero esos huesos formados por las líneas en diferentes direcciones, ¿verdad? ¿Ok? Y los espacios entre las laminillas del hueso que están en diferentes direcciones están ocupados por qué? Por médula ósea. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya pasamos ham and cheese. ¿Bread? ¿Some butter? No. Ahí dicen que no. Bueno. ¿Ok? Entonces vean, están en la metáfora. ¿Okay? Y a partir de la metáfisis va a llegar hasta la diáfisis, hasta la epífisis, perdón. ¿Verdad? Oh, eso se me ocurrió muy tarde. Bueno. Cartílago articular. No es el momento, pero para que se entienda. La articulación se define, no la pongo, ahí lo vamos a hablar cuando veamos eso. La articulación se define como la unión de dos huesos o entre hueso y un cartílago. Entonces, si es la unión de dos huesos, póngale aquí, para que no se no lo uso, ¿ok? Entonces, vean, aquí está el húmero y aquí está el radio. Esto va así, ¿cierto? Entonces, aquí, donde tiene contacto con esta parte de acá, son los extremos. Y aquí hay una articulación.
húmero radiocubital. Pero esta parte que está cubriendo las partes de la articulación, las del hueso, normalmente en un tejido vivo está cubierto del cartílago articular. Entonces, ¿qué es el cartílago articular? Es el cartílago que está recubriendo las partes del hueso que forman una articulación. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? Cartílago articular es el cartílago hialino que se encuentra cubriendo o recubriendo las partes de un hueso donde se va a articular. ¿Sí? Muy bien. Normalmente en un tejido vivo tiene un color como más o menos blanco azulado, no está al lado de uno, sino azul. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, eso es bien importante, porque eso a partir de un curso de anatomía les va a servir en el futuro, cuando llegue medicina o traumatología, etc. Oigan lo siguiente. Este cartílago articular, si esta es la parte del hueso que se va a articular con este otro, ¿está cubierto de qué? De aquí. Amén. Pero ese cartílago articular, miren lo que dice ahí. No tiene irrigación, tampoco tiene inervación. ¿Saben qué es inervación? No. Nervios. ¿Y cuáles son las funciones de los nervios? ¿Saben algo de eso? Van a tener los nervios principalmente, no exclusivamente, pero principalmente tienen dos funciones. Sensibilidad, que es, si yo te pellizco, ¿qué vas a hacer? Vas a patear, ¿verdad? No. Te va a doler. Es sensibilidad al dolor. ¿Sí? Y la otra es tener, dar el tono. ¿Para qué? Para que los músculos puedan, digamos, hay impulsos nerviosos. ¿Para qué? Para que el músculo tenga tono, tenga fuerza, pueda caminar, moverse, etc. ¿Sí? Entonces, pero esa parte de sensibilidad la vamos aquí. ¿Por qué? Porque no tiene, primero, no tiene irrigación, quiere decir que no sangra. ¿Y cómo se nutre? A través de la irrigación del hueso o del líquido sinovial y de los estructuras que están alrededor. ¿Verdad? No tiene inervación tampoco. Entonces ahí está, miren, como azulito, ¿eh? ¿Sí? Y ese cartílago, entonces, como no siente, no se irriga, no duele. Entonces, después cuando veamos articulaciones, entre este hueso y este otro que se están articulando, va a haber acá líquido, se llama líquido sinovial. Y es como un lubricante, ¿cierto? Pero como este no siente, estamos bien. Pero ¿qué pasa si se pierde el cartílago? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Gracias. Ok, entonces, eso es lo que pasa cuando, digamos, allá vemos que de dónde obtienen los nutrientes del líquido sinovial, de los vasos de tejidos periféricos, etc. Pero miren acá, es un movimiento, pero cuando ustedes han escuchado displasia de la cadera, Sí. ¿qué es la displasia de la cadera? ¿Ah? Eso es una consecuencia, ¿verdad? Pero la displasia es el mal, o sea, en cierto modo lo estás diciendo, ¿verdad? Pero es el problema que existe en la articulación de la cadera en este caso. ¿Por qué? Porque va a haber una cápsula. La cápsula va a estar ubicada acá, apretando esa articulación. Cuando la cápsula no está apretadita, sino es muy laxa, en un animal que es un problema hereditario congénito, entonces, ¿qué pasa? Como no está apretadita, sino que es muy laxa, el hueso no puede tener movimientos a la hora, ¿verdad? ¿Por qué? Si está apretadita como debe ser, ese es el movimiento. Pero si está laxa, no se mueve hacia esto. ¿Por qué? Porque no está apretado, ¿me entiendes? Y estos movimientos, esos golpes, deforman la articulación. Porque recuérdense que un animal joven, los huesos se están formando, ¿cierto? Entonces los deforman. ¿Y qué pasa al deformarlos? La cabeza del fémur, que debería de ser así de bonita y redondita, puede ser que tenga picos o que sea deforme. Por esos golpes que ha tenido, como consecuencia de que la cápsula era muy laxa. Entonces, si esto no es así, bonito, redondito, liso, ¿qué va a pasar? Se va a deformar. Y a la hora de moverse, ¿qué va a pasar? Todos esos protuberancias o deformidades van a ir carcomiendo el otro cartílago articular.
¿sabe qué es carcomer? Que lo va a ir raspando, pues. Y entonces va a perderse el cartílago articular como tú lo dijiste. ¿Y qué hay abajo del cartílago articular? Y el hueso es un tejido vivo. Es un tejido que tiene inervación y irrigación, etc. Entonces va a doler. Y eso es lo que pasa cuando la displasia después se convierte en una artrosis y entonces ya empieza a tener dolor, ¿verdad? ¿Qué hora es? Ah, te faltan 5 minutos. Órale. Te faltan 5 minutos. Bien, entonces miren cómo se pone. ¿Ya? Y ahí ya duele. Y el cartílago articular no se repone, aunque le digan a uno, dale condroitin y glucosamina, es un condroprotector, sí, condroprotector, pero no regenerador. Entonces, protege que no se siga dañando, pero lo que se perdió, se perdió. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué decir aquí? Bueno, se daña el cartílago articular como este y ya se perdió todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Rocío. ¿Cómo truenas? Porque lleva piedras. Antes de frío. Cuando el cuerpo truena. ¿Qué? Normalmente, dependiendo, no todo lo que truena va a ser un problema de eso. Pero cuando truena una articulación, puede ser que sea un mal encaje, que puede ser que las cápsulas estén muy laxas y por eso se está tronando. Y aparte de eso, pues se va a regenerar el hueso como vimos acá y también va a producir otros movimientos. Periósteo. Apurémonos porque no vamos a hablar un poquito. Periósteo. El periósteo es una membrana externa que recubre externamente el hueso compacto, ¿sí? Vean esto. Este es el hueso compacto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Aquí hay un poquito de hueso esponjoso, pero vean, miren aquí como una membranita. No la mira, póngase lente, hermano. Mira. ¿Sí la mira? Ahora. Pues ese es el periósteo. Es una membrana que recubre externamente el hueso compacto. ¿Sí? Y este periósteo, ¿sí? Este periósteo lo que hace es que tiene osteocitos y osteoblastos. Estos osteoblastos dan origen a más osteocitos y los osteocitos son células formadoras de hueso. Entonces permite que el hueso vaya creciendo en grosor. ¿Ya? Y es el que permite que se reparen los huesos cuando hay una fractura. ¿Sí? Usted se fracturó, el periósteo tiene osteocitos que van a formar hueso y se va a reparar y va a formar el callo óseo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene irrigación, vean. Hay irrigación ahí, ¿ok? Entonces, y este periósteo está formado por dos capas. Una capa externa, que es la que va a estar más acá, que está vascularizada y es más gruesa. Y una capa interna, que va a ser la que va a ser hacia adentro y es la que tiene el poder de generar más hueso. Eso se llama osteogénesis. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, el periósteo es una capa que está protegiendo externamente el hueso compacto, formado por dos capas, una externa gruesa que tiene irrigación y una interna más delgada que tiene la capacidad de formar hueso. ¿Ok? Entonces ahí se fracturaron y se reparó, ¿verdad? ¿Cómo se repara? A través de los osteocitos que están en el periósteo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones del periósteo? Crecimiento en grosor y reparar las fracturas formando callo óseo. ¿Ok? Tienen los osteocitos y osteoblastos que van a permitir eso. ¿Ok? ¿Vean? Ahora, endostio. El endostio es una membrana también, pero que está recubriendo internamente el hueso compacto. Entonces, el hueso compacto, aquí adentro, este es el hueso compacto, ¿cierto? Y aquí va a estar el periósteo. Aquí por dentro va a estar el endostio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, está en el hueso compacto, pero hacia adentro. ¿Qué hay adentro del hueso compacto? En el cuerpo, la cavidad medular, ¿verdad? Entonces, ahí está, cabal. Y este tiene, el endostio tiene osteoclastos. Los osteoclastos son células que remueven hueso. Entonces, por fuera están aquellos metiendo más ladrillo, más huesecito para que crezca.
y por dentro los están escapando para que no se llene la médula ósea. Osteoclastos, que son removedoras de hueso. Y también osteoclastos permiten que cuando los niveles de fósforo y calcio que hablamos, ¿verdad? Cuando los niveles de fósforo y calcio están desbalanceados y se necesita poner más calcio, ¿lo remueven de dónde? ¿Quién los hace? Los osteoclastos. ¿En dónde están? En el endosio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Recio porque hay bulla. Podría, son en un momento dado, cuando hay una orden de que se saque calcio, ¿ok? Muy bien, ahí lo dejamos.